Mis amados hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes es su hermano Chesel Nancova y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Amén. Para mí un placer estar una vez más con más un tema de la palabra de Dios. Amados hermanos, nuestro tema es así: ¿por qué los creyentes ignoran la obra de Cristo en la tierra? ¿Por qué los creyentes ignoran la obra de Cristo en la tierra? Si usted se queda aquí, usted va a ver qué obra nosotros como creyentes muchas veces ignoramos. Entonces, si es tu primera vez en este canal, no dejes de suscribirse, de darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como estos. Amado, cuando hablamos de creyentes, estamos también hablando de pastores, estamos hablando de evangelistas, estamos hablando de profetas y apóstoles. Amado, yo quiero saludar a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla. Nuestra hermana Rengifo, Raiza, que hoy nos mandó mensaje con su nombre ahí. Que Dios le bendiga grande y poderosamente. Nuestro hermano Alexander, Xiomara, Elizabeth, nuestra hermana Marina, nuestra hermana Rengifo allá en Venezuela, en República Dominicana. Amado, que Dios derrame de sus ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Esa comunidad linda del Señor que Dios me ha regalado. Amado, para mí un privilegio grande tenerlo a ustedes como anfitriones, como personas que hacen peso en este canal, amados hermanos. Y quiero que tengan en cuenta algo que es muy importante, amados hermanos. Ustedes son importantes para Dios aquí en la tierra y en este canal. ¿Está ligado? Escúchame algo que es muy importante. Amado, los creyentes están ignorando la obra de Dios. Sí. Y cuando hablo de creyentes, hablo de todo, porque todos los que creen que Cristo es el Señor, somos creyentes. Entonces, si Cristo resucitó, Cristo murió y resucitó y está sentado a la derecha de la majestad de Dios, quiere decir que Cristo hizo el trabajo completo. Si nosotros leemos el libro de Romanos capítulo 10, versículo 3, vamos a entrar en ese texto, amados hermanos, porque me dispongo a predicar la palabra de Dios. Y una de las cosas que yo no tenía antes era la libertad de predicar la palabra de Dios tal como ella está escrita. Y cuando hablo de palabra, hablo del evangelio, porque la Biblia tiene escrituras, y aunque todo es escritura, está dividido con escrituras y evangelio, o Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Note conmigo en el libro de Romanos, capítulo de número 10, versículo 3. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dios, para percibir esa palabra, Dios, para entender esa palabra, la voy a repetir. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Quien habla aquí, amados hermanos, en el libro de Romanos, es nuestro hermano Pablo. Nuestro hermano Pablo fue llamado por Jesucristo para predicar el evangelio a los gentiles. Pero resulta que cuando él sabe que en la iglesia de Roma, amado, la fe había crecido, Pablo vio esto como una oportunidad y empezó a hablar acerca del evangelio. Y Pablo, reconociendo que en Roma habían judíos también convertidos, Pablo le habla a gentiles y también a judíos, porque la iglesia estaba así. Y quiero pararme un momento para hablar, amados hermanos. No es diferente hoy en día. ¿Sí? No es diferente hoy en día. Hoy no estamos viviendo en Judea, no estamos viviendo en Jerusalén, no estamos viviendo en Galilea, ni estamos viviendo en Belén. Pero una cosa sí sé: la iglesia está misturada. Hay personas que le han sido revelado el evangelio y lo están predicando. Pero hay personas dentro de la iglesia o dentro de la congregación que no aceptan el evangelio. No aceptan la obra que Dios hizo a través de Cristo en la tierra. No la aceptan, amados hermanos. Y son personas que son vituperadas, son personas que son señaladas, son personas que son maltratadas, y son personas que son aisladas de las demás personas porque no son judaizantes. No aceptan las enseñanzas o la doctrina judaica. ¿Se entiende? Porque era lo que estaba pasando en la iglesia que estaba en Roma. Amado, habían gentiles romanos, y habían judíos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ignoran la obra de Cristo, quieren los judíos establecer su propia justicia. Cuando hablo de su propia justicia, nosotros vamos a entender que el pueblo judío, ¿verdad, Débora? El pueblo judío tenía una ley. Esa ley contaba de preceptos, mandamientos, decretos, estatutos y ordenanzas. Esa ley, amados hermanos, ninguno de los judíos pudieron cumplirla. Entonces Cristo viniendo, cumpliendo la ley y por la ley muriendo, entonces, ¿qué
quiero que tomen en cuenta algo que es muy importante, amados hermanos. Esta ley que había sido establecida para los judíos, Cristo vino de parte de Dios primeramente para cumplir la ley, para que todas las escrituras se cumpliesen a través de él. Pero los judíos, ignorando la obra de Cristo, amados hermanos, querían vivir bajo la ley. Querían vivir por su propia justicia. Si Cristo vino a cumplir la ley, ¿cómo es que yo la voy a cumplir? Si tú no me estás entendiendo lo que yo estoy hablando, entonces tú tienes que estar de acuerdo a lo que yo voy a decir ahora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si los judíos, amados hermanos, conforme a la palabra de Dios, si los judíos tenían una ley y la ley comenzaba con la circuncisión de su prepucio. Si tú no entiendes esto, vas a entender que en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 10, Dios habló con Abraham y le dijo claramente que él iría a hacer un pacto con Abraham. Y ese pacto era de sangre. Era un pacto donde Abraham tenía que cortarse el prepucio de su miembro viril. Amado, y haciendo esto, Abraham iría a cumplir el pacto de Dios con él y su descendencia. O sea, que todo judío tenía que ser circuncidado para guardar la ley. Entonces, nota algo que es muy importante aquí. Jesucristo vino y cumplió la ley. Cristo fue circuncidado al 8º día. ¿Cierto? Entonces, hoy en día, amados hermanos, hay creyentes, para no hablar solamente de los pastores, hay creyentes hoy en día que ellos quieren guardar la ley. Y cuando hablo de guardar la ley, estoy hablando del diezmo. Ellos traen el diezmo para ellos hoy en día. Es lo único que sacan de la ley. Es lo más importante para ellos, sacar de la ley, es el diezmo. Sacan el diezmo. Hay otra cosa que también sacan, de buscar a Dios por los montes, de buscar a Dios en las montañas. Amado, la Biblia es clara. La Biblia dice, amados hermanos, que ya el Espíritu de Dios habita en nosotros. Yo quiero leer para que tú veas lo que estamos hablando aquí. En el versículo 1 del capítulo 10, dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice el apóstol Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y oración a Dios es por Israel, y es para salvación. O sea, aunque Pablo había sido llamado por Dios para predicarle a los gentiles, Pablo tenía en su corazón un anhelo que los judíos entendiesen el misterio del evangelio, porque no lo entendían. Y así hay mucha gente hoy en día, amados hermanos. Hay gente hoy en día que no entienden el evangelio. Yo le doy gracias a Dios que hay una comunidad, que hay una generación de Dios, una generación de los hijos de Dios que hoy se están despertando, que no se están dejando engañar por nada ni nadie en el mundo. ¿Se entiende? Entonces, el segundo versículo dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces, ellos tenían un celo de las cosas de Dios, pero no conforme a ciencia. Cuando hablo de ciencia, cuando el apóstol Pablo está hablando de ciencia, el apóstol Pablo está hablando de entendimiento, de conocimiento, que es lo que tiene que entrar en el corazón de los creyentes hoy en día. Que nosotros no estamos viviendo más en la ley de Moisés, que nosotros estamos viviendo hoy en día en la gracia que Dios ha derramado para la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros leemos el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, vamos a darnos cuenta algo aquí. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Leo estos 2-3 versículos y ya interpreto esa palabra para usted. Dice: está pues firme, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Está pues firme, Débora, está pues firme en la libertad con que Cristo os hizo libre. Está pues firme en la libertad con que Cristo les hizo libre. Y no estéis otra vez más bajo el yugo de esclavitud. Amado, yo quiero que tú tengamos en cuenta algo. El mismo apóstol Pablo que le escribió a los romanos, le escribió a la iglesia de Galacia. Amado, porque la iglesia de Galacia, una persona que eran gentílicas, una persona que no tenían nada que ver con la ley, eran unas personas, amado hermano, que habían aceptado a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Pero cuando Pablo salió de la iglesia, cuando Pablo salió del contorno de estas personas, entraron personas que ignoran la obra de Cristo en la tierra. Entraron personas diciendo que se tenían que circuncidar las personas en Galacia. Ellos entraron de esta manera: ¿ustedes aceptaron a Cristo? Claro. Ahora, si ustedes aceptaron a Cristo, ustedes tienen que estar circuncidados. ¿Pablo los circuncidó? No.
entonces ustedes no son salvos. Y abrieron el libro de Génesis capítulo 17 versículo 10, que Dios hace un pacto con Abraham de la circuncisión y toda su generación. Amado, hoy en día, el evangelio no es predicado de circuncisión. Hoy en día el centro del evangelio es otra cosa. El centro del evangelio es el sábado. El centro del evangelio es los diezmos. El centro del evangelio es el Pentecoste. El centro del evangelio es la Pascua. El centro del evangelio es el jejún o el ayuno. El centro del evangelio son otras cosas, pero no es Cristo. ¿Por qué? Porque cuando el centro del evangelio no es Cristo, eso no es evangelio, ¿sabe? Eso no se llama evangelio. Eso se llama ignorar la obra de Cristo. Amado, y cuando alguien es ignorado, usted no sé si ya fue ignorado en el lugar donde se congregaba. Cuando usted llegaba, las personas se callaban la boca. Cuando usted entraba, alguien hacía cualquier gesto para ignorar a la persona. A mí, yo muchas veces fui ignorado por el conocimiento que Dios ha derramado sobre mí. Entonces, por el conocimiento que Dios derramó en mí, cuando yo llegaba, todo el mundo se callaba la boca. ¿Por qué? Porque lo que estaban hablando no estaba de acuerdo a la verdadera doctrina de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, cuando alguien es ignorado, amados hermanos, eso duele. Imagínate Cristo, que nosotros digamos, vamos a buscar a Cristo en los montes y Cristo está morando en nuestros corazones. ¿Se entiende? Entonces, si Cristo fue circuncidado, quiere decir que todos los que aceptamos a Cristo, ya, santo, mi alma lo... Si Cristo fue circuncidado al 8º día, conforme a la tradición de los judíos, quiere decir que todos los que aceptan a Cristo ya están circuncidados. No en la carne, sino en el espíritu. Porque la iglesia no es carne, sangre ni hueso. La iglesia es espiritual. Entonces, allá en tu casa donde tú estás, ahí con tu esposo, con tus hijos, tú no te puedes sentir mal. Porque tú también te puedes reunir en tu casa. Tú te puedes reunir en la pantalla de la internet hoy en día para escuchar la palabra. Para reunirte con tus hermanos en cualquier día que tú escojas. Tú no estás obligado. Por eso es que Pablo le habla a la iglesia de Galacia. Está pues firme en la libertad con que Cristo te hizo libre. Si Cristo te hizo libre, tú tienes que permanecer libre. Tú no eres esclavo de hombre ninguno en la tierra. Tú no eres esclavo del Nancoba en la tierra. El Nancoba es tu hermano y te ama. ¿Se entiende? Tú no estás obligado. Tú no estás obligado a estar en 4 paredes que tú no quieras. Tú eres libre. Entonces, cuando Pablo habla con la iglesia que está en Galacia, amados hermanos, habla directamente con la iglesia. Dice, está pues firme. ¿Por qué le dice está pues firme, amados hermanos? Si nosotros nos podemos dar cuenta en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto hayáis pasado del que os llamó para otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino es que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Hay algunos que ignoran a Cristo y hacen que ustedes también ignoren a Cristo. Como que si Cristo ayunó 40 días, Hernán Coba tiene que ayunar 40 días porque Cristo ayunó 40 días. ¿A dónde dice eso, hermano? Alguien puede buscar un versículo bíblico donde dice que nosotros tenemos que ayunar como Cristo ayunó. ¿A dónde en la Biblia dice Cristo mandando a las personas a ayunar como Él ayunó? Alguien, si se encuentra un versículo, envíemelo, que yo lo voy a leer y voy a decir, hermano, tiene razón. Débora tiene razón. Josué tiene razón. Oliver tiene razón. Pronto nosotros vamos a encontrar en la Biblia a Cristo diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No se lo dijo usted? No me lo dijo a mí. Se lo dijo a las personas que estaban alrededor de ellos, que estaban altivos. ¿Se entiende? Entonces, así como ignoraban la obra de Cristo en la antigüedad, allá en Roma, como la ignoraban allá en Antioquía, como la ignoraban en la Asia Menor, judíos que ignoraban la obra de Cristo, así mismo está la iglesia de Cristo hoy, ignorando la obra de Cristo en la tierra. La está ignorando, amados hermanos. Cristo es el cumplimiento de la ley. Y todo lo que nosotros hacemos, que es de la ley, hoy en día, amados hermanos, es diciéndole a Cristo, no me interesa lo que tú hayas hecho en la cruz del Calvario. Yo lo voy a hacer yo mismo. La Biblia dice, ignorando la obra de Cristo, no se sujetaron a la justicia de Dios.
Por eso es que digo siempre en mis mensajes, nadie va para el cielo por sus hechos bondosos o bondadosos en la tierra. Nadie va para el cielo porque está haciendo obra de caridad, dando alimento en los ancianatos, en los orfanatos, sanatorios, no sé. Nadie es bueno porque recoja los animalitos del suelo y le dé comida. Yo no estoy diciendo que sea malo, eso es bueno. Pero nadie se salva. Nadie va para el reino de los cielos por eso. Entonces, cuando yo hago las cosas para ser agradable delante de Dios, para que Dios me acepte y pueda entrar en las moradas celestiales, ¡epa! No se vista que usted no va. Pablo es claro cuando dice, ignorando la justicia de Dios, no se sometieron a ella. Entonces, cuando yo ignoro que Cristo hizo una obra magnífica, yo ignoro la palabra de Dios. Amado, en Juan capítulo 4, versículo 20, por ahí habla Cristo con una mujer samaritana. La mujer estaba sacando agua y Cristo llegó allá y le dijo, dame de beber. Y ella le dijo, ¿con qué tú no tienes para sacarla? ¿Cómo tú siendo judío tú me pides a mí de beber? Mujer, si supiera quién es que te pide de beber, tú le pedirías más bien y él te daría agua que salta para la vida eterna. Señor, y si no tiene con qué sacarla, una conversación. Pero algo que te quiero explicar es que la mujer le dijo a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte. Cristo le dice así, muchacha, tú no sabes lo que estás hablando, porque ustedes adoran lo que no saben. Y hay mucha gente hoy en día, amado, congregándose y no sabe de nada. Y son los que dicen que saben. Porque así como la mujer samaritana dijo así, nuestros padres adoraron en este monte. Así hay mucha gente hoy, yo me congrego en la iglesia tal. ¿Y qué me interesa a mí, amados hermanos? Que tú te congregues en la iglesia embajadores del reino. Es que eso no interesa, amado. Aquí lo que interesa es que nosotros no ignoremos la obra de Cristo, amados hermanos. ¿Se entiende? Cristo se bautizó, yo también tengo que bautizarme porque yo tengo que ser igual a Cristo. Para ahí, amado. Para ahí. No es así. Lo que Cristo hizo, yo lo vuelvo a hacer. Entonces estoy diciendo, Cristo murió en vano. En el capítulo 3 de Gálatas, amados hermanos, Pablo le dice a la iglesia, tan insensatos. Ustedes comenzaron en el espíritu y van a terminar en la carne. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Cuyo Cristo fue presentado como crucificado y como resucitado. Él está diciendo, ¿quién los embrujó a ustedes, amados? Y me quiero parar un momento porque la iglesia está como embrujada, amados hermanos. Hay muchos creyentes que están como hipnotizados. Como que los creyentes no pueden notar que Cristo hizo la obra completa en ellos. Como que los creyentes hoy en día no pueden entender, amados hermanos, que Cristo vino para salvarlos. Y ya nosotros somos salvos. ¿Se entiende? La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Entonces, yo creo, yo duermo tranquilo. Yo creo que yo soy un salvo. Yo vivo como un salvo. Yo no voy a congregarme en una iglesia donde las personas tengan que meterme miedo de mi Padre, que me amó, que me lavó, que me vistió, que me dio nombre, que me sentó en mesa de príncipe. Amado, yo estoy enamorado de Dios. Amado, fue mi Padre que me llamó. Entonces yo no puedo vivir angustiado. Yo no puedo vivir una vida desesperado. Amado, el diezmo, y me comí el diezmo, gasté los diezmos en el niño. Amado, tranquilícese. Respire vida. Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Y tú crees que alguien pueda tener vida cuando tenga que gastar un dinero y después tenga que duplicarlo o dar 5 veces más de lo que agarró porque los reales son de Dios? Amado, relaja. Ustedes pueden creer hoy en día, amados hermanos, que hay hermanos que andan tristes porque nunca se han podido bautizar, que andan preocupados y hasta han tenido sueños que Cristo vino, se llevó la iglesia y ellos quedaron porque estaban sin bautizar. ¿Aló? Amado, Cristo hizo la obra completamente. Los romanos no podían entender eso porque estaban contaminados de judíos.
Estaban contaminados con gente que no eran del reino, con gente que no tenían ciencia, no tenían conocimiento. Y me temo que hoy en día hay mucha gente así. En la iglesia de Galacia entraron gente sin ciencia, entraron gente sin conocimiento, entraron gente, amado, que no conocían o ignoraban la obra de Cristo. Y Pablo dice, si a nosotros, un ángel del cielo, os anunciáis otro evangelio, alén o más allá de aquel que nosotros le predicamos, sea anátema. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba diciendo, hay cristianos que están predicando evangelio de maldición. Hay cristianos que están predicando el evangelio desde el púlpito diciendo, maldito soy con maldición, porque en la nación toda me habéis robado. Cristo vino a salvarnos. Cristo vino a salvar a los judíos de la maldición de la ley. Nosotros los gentiles no teníamos ley. Nosotros éramos pecadores con el pecado que Adán hizo en el principio. Por cuanto uno pecó, todos se constituyeron en pecadores. Entonces, Cristo vino a redimir a los pecadores, porque estaban separados de Dios. Entonces, hoy en día yo puedo estar separado del lugar de congregación, pero no pueden separarme de Dios, porque no hay nada creado que pueda separarnos de Dios o del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, hambre, desnudez, espada, peligro, ángeles, demonios, principado, cielo, infierno. No hay nada que pueda separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que pueda separarme de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nadie. Entonces yo tengo que tener esa confianza. Yo tengo como hijo de Dios que tener confianza en Dios. Que hay personas que están ignorando la obra de Cristo. Y yo tengo que estar preparado para decirle, para ahí, amado. Yo no soy adventista. Yo no guardo el sábado. Yo no soy salvo porque guardo el sábado. Yo no soy salvo porque me bautizo. Yo no soy salvo porque guardo diezmo, porque doy el diezmo y soy diezmista fiel. No, yo soy salvo por la obra que Cristo hizo en el madero. Si tú crees esa palabra, manda aquí tus comentarios. Queremos saber hasta dónde están llegando estos mensajes. Escúchame algo. Estamos orando, el equipo de embajadores del reino está orando por peticiones cualquiera que sea. Está el número de celular ahí para que llamen al privado, a mi celular. Pueden llamar, pueden mandar mensaje al privado si no quieren hacerlo público. Estamos aquí, queremos orar por ustedes y queremos orar con ustedes. Recordando que el velo fue abierto y cada uno de nosotros tenemos entrada libre a la presencia de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios. Y si no hay hijos de Dios escuchando este mensaje, y cuando hablo de hijo de Dios, hablo de que nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Y si creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Goza de esa salvación. Y si no has aceptado a Cristo, levanta tu mano ahí y repite conmigo: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor. Señor, gracias por tu maravilloso Espíritu Santo. Si has hecho esta oración conmigo, déjame decirte que ahora eres hijo de Dios. Hay un grupo de hermanos, y cuando hablo de un grupo es una masa muy grande de hijos de Dios. Amados hermanos, vamos creciendo cada día en el conocimiento de la verdad. Amén. Yo quiero orar por esta palabra y quiero orar con los que están del otro lado de la pantalla, que Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por cada persona que está del otro lado de la pantalla. Los que han escuchado el mensaje hasta el final sentirán hoy mismo, escúchame, hoy mismo vas a tener respuesta de Dios. Créelo, hoy mismo vas a tener respuesta de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, mira a la persona que está del otro lado de la pantalla. Señor, yo no sé lo que está pasando en su vida, pero una cosa sí sé, mi Dios, que aquel que comenzó la buena obra, Señor, Él la va a terminar. Señor, mira la familia. Señor, mira la división. Mira el proceso, el problema que están pasando mis hermanos, Señor. Yo te pido que restaures, Señor, y dé crecimiento a tu obra que comenzaste, Dios.
Señor, yo no sé por dónde ellos están pasando hoy, mas una cosa sé, tu presencia va con ellos, Señor, y nunca los vas a abandonar, Señor. Señor, gracias. Sean prosperados, Señor, aquellos que están del otro lado de la pantalla, los que están oyendo esta palabra, Señor, y aún los que no están oyendo, sea estremecida esa red social, Dios mío, con el poder de tu evangelio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.